Oye, cierto que hay un fenómeno que ocurre con la derecha, y es que anteriormente los conservadores eran conservadores y se oponían al liberalismo. Y ¿Eh? después, con el paso del tiempo, son lo mismo, ¿cierto? Los conservadores siempre fueron liberales. Ah, sí. Sí. Ya. Siempre fueron Oye, liberales. La discusión original entre los liberales y los conservadores, la original, la primera, la que en el fondo terminó definiendo, digamos, estos dos grupos, fue la discusión entre el Marqués de Lafayette y los jacobinos en la Revolución Francesa, ¿vale? Vale. Bien, ¿qué pasó ahí? ¿De qué trató esa discusión? Esa discusión era una discusión sobre si el rey iba a... Estaban de acuerdo en todo lo demás, la constitución, que se iban a votar, los partidos políticos, todos estaban de acuerdo en todo. Y la discusión era si el rey tenía derecho o no a vetar, es decir, hacer que no fuera legal una ley. O sea, darle al rey el derecho de veto, para que el pueblo no se vuelva loco. Los conservadores decían el rey debería tener derecho a veto, y los liberales decían hay que cortarle la cabeza al rey. El Marqués de Lafayette pasó lo siguiente, que el Marqués de Lafayette, que era el líder de la facción conservadora, también era el general de la Guardia Nacional, que era como el ejército de la revolución, ¿vale? Para que tú cachis, el líder de los conservadores era el general del ejército que estaba haciendo la revolución liberal, ¿ya? Entonces, en un momento dado, los Sanquilots, que eran como la primera línea de los jacobinos, salió a dar jugo a una playa, a una plaza que se llama Los Campos de Marte, en París. Hicieron como unas protestas. Y empezaron a romper cosas y a saquear y todo lo demás, y Lafayette agarró el ejército de la Guardia Nacional y cargó contra estos hueones de los Sanquilots, de los liberales que estaban dando jugo. ¿Qué pasó con eso? Pasó que Lafayette perdió el respeto de los demás conservadores porque condenan la violencia venga de donde venga. Esa weá va a ser cierta aquí, pasado mañana, y toda la historia de la humanidad. Los conservadores son tontos y andan preocupados de condenar la violencia. El hecho es que por esa circunstancia, precisamente aquella circunstancia, Lafayette pierde como el poder de los conservadores, pierde la buena onda de los conservadores, y los conservadores, o sea, los jacobinos ganan la votación y le quitan el poder de veto al rey. Y cuando los jacobinos le quitan le establecen que en la Constitución el rey no va a tener derecho a veto, se genera la siguiente controversia, la que continúa, la que sigue de esa. La controversia que sigue es que quieren que los curas nieguen lealtad al Vaticano y juren lealtad a la revolución. Eso se llamó la Constitución Civil del Clero. Va. Y el rey quería vetar la Constitución Civil del Clero, pero no tenía derecho a veto. Y los conservadores querían y no pudieron. Y en el fondo se pelearon entre ellos, que la cagada, y ahí como que se arma la grande, porque después se aprueba la Constitución Civil del Clero y empiezan las masacres se llaman las masacres de septiembre, creo que se llaman las masacres de septiembre, no estoy seguro de qué mes, pero son las masacres de algo. Esto es 1790. Y ahí los liberales, los jacobinos, como venían las elecciones un día después de las masacres, los jacobinos se dedicaron a matar gente, cortaron la cabeza harta oscura, etcétera, y fue una masacre corta. No fue el terror que duró después un par de años, sino que fue una masacre corta que duró una semana. Y justo después venían las elecciones, las primeras elecciones al Parlamento. Y los jacobinos, que ya estaban con todo el ánimo violento y venían ahí prendidos de la masacre que habían generado, se pusieron afuera de todos los centros de votación. Entonces los votantes que eran conservadores no se atrevían a ir a votar porque pensaban que los jacobinos lo iban a matar a ellos también. ¿Cachai? Entonces, son dos movimientos que, si bien se enfrentan desde la misma matriz ideológica, están pensando las mismas cosas, ¿vale? Liberales y conservadores están partiendo de un mismo set de premisas, que son que tienen, obviamente, versiones, ¿vale? No son totalmente idénticos, pero si nosotros observamos con detalle, nos damos cuenta de que en el fondo es la misma cosa. Y lo que pasa es que los conservadores se oponían a los liberales por las diferencias que tenían.
¿qué pasó? Que cuando aparecen los socialismos, los socialistas, los movimientos socialdemócratas, comunistas, los liberales y los conservadores se dan cuenta de que en realidad no estaban tan en desacuerdo entre sí, de que en realidad no pensaban tan distinto. Empiezan a darse cuenta que tal vez sería buena idea unirse. Vale. Y ahí tienes tú el momento en que realmente se terminan uniendo. Entonces se genera esta ilusión de que estaban en contra entre ellos, de que eran de que cambiaron, de que de alguna manera tanto los liberales como los conservadores como que cambiaron para juntarse. No. Pensaban muy parecido y estaban peleando por pequeñeces porque no había nadie más. Apenas apareció alguien más, se juntaron porque siempre habían sido lo mismo. Esa es como la versión de la historia que yo entiendo. Ya. Entonces, porque yo antes mi concepción era que los conservadores y los liberales se tenían mal en la Revolución Francesa, pero no tenía entendido que eran similares. Pero ahora bien. Entonces, que siento que ahora la concepción actual de lo que es derecha... Básicamente los conservadores eran liberales que no querían matar curas ni reyes. Claro. Entonces, ¿cómo podríamos definir a la derecha? Porque los liberales son de izquierda, no son de derecha. Lo que pasa es que los conceptos de derecha e izquierda, como son elementos que se encuentran mutuamente definidos, porque la izquierda se define a sí misma en función de la derecha y la derecha en función de la izquierda. Se están definiendo entre sí continuamente. ¿Quién es quién? Vale. Entonces, como están en un proceso de definición mutua, se genera una cosa que serían como las generaciones de la derecha y las generaciones de la izquierda. Por condicionamiento dialéctico, que se condicionan dialécticamente y generan estas llamadas generaciones. Entonces, la primera generación de la derecha, no existía la derecha antes de esto, ¿vale? Entonces empiezan las revoluciones liberales. Las revoluciones liberales, la primera es en Inglaterra, que es la revolución de la llamada, que le pusieron gloriosa, pero no tiene nada de gloriosa, que fue la de 1688, y a esa revolución se le opusieron unas personas. Esas personas se llamaban los jacobitas, que no son lo mismo que los jacobinos, son otras personas. Y los jacobitas fueron a guerra pelearon 3 guerras y varias peleas más chicas contra los liberales. Después vino la Revolución Americana, otra Revolución Francesa y otra Revolución Liberal, perdón, y los que estaban en contra de la Revolución Americana se llamaban los loyalists, los loyalistas, los lealistas. Estaban a favor de ser leales al rey de Inglaterra. Y eso eran los lealistas. Hasta ahí todo bien. Después vinieron los de la Revolución Francesa, y los que se opusieron a la Revolución Francesa no fueron los conservadores, porque los conservadores estaban haciendo la revolución con los liberales, tenían una diferencia entre si había que matar o no matar a los curas y al rey, pero por lo demás estaban de acuerdo en todo lo otro. Los que se opusieron a la Revolución Francesa fueron los de la Vendée y los garachos, algo así se llama, bueno, la gente del norte, en Normandía y en esas zonas, ¿vale? Que se oponía a la revolución en nombre de la iglesia, del rey, etcétera. Vale. Bien, ¿qué es lo que vamos encontrando aquí como, digamos, como patrón, si se quiere? Lo que vamos a encontrar aquí es que lo que estamos encontrando es que hay un fenómeno que surge político que no existía, que es el liberalismo, y surge un fenómeno que le hace contrarresta, que pelea con él. Ese fenómeno se terminó cuando ocurrió en España. Se le puso nombre. Por cierto, al liberalismo también se le puso nombre en España. Todas estas cosas, hasta donde estoy hablando, no tenían nombre, ¿vale? Eran grupos que querían cosas. Los jacobitas querían legalizar la religión católica, querían que el anglicanismo se pareciera al catolicismo y querían a los Estuardos en el poder. Y los de la Revolución Gloriosa querían una cuestión más calvinista, radicalmente protestante y democracia, y que el rey no tuviera mucho poder. ¿Vale? Si nos fijamos, esa es la discusión original. Después viene la discusión en Estados Unidos, después viene la discusión en Francia, y si nos vamos fijando, estos grupos, que unos que se oponían y otros que estaban a favor, etcétera, no tenían nombre aún. ¿Vale? Sí. Ya. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Lo que va a pasar aquí es que esto llega a España.
Y en España, al parecer, son un poco más inteligentes y le ponen nombre a las cosas. Y es importante ponerle nombre a las cosas. Entonces en España los liberales se empiezan a llamar liberales porque les gustaba el carrete, y liberal significaba en español ser como generoso, bueno para el vacile, para invitar a todo el mundo, yo me rajo con los copetes cabros, buena onda. Eso significaba liberal, ¿vale? No, para que no piensen en otra cosa. Eso significaba liberal, era eso. Me gusta el carrete, me junto con los amigos, yo invito, era ser como un cuico, bueno para el vacile, zorrón. En ese momento en España eso es lo que significaba liberal, y como los buenos que estaban en ese bando se dedicaban a esa hueá, les empezó a llamar liberalismo. Y al frente de estos liberales estaban los tradicionalistas, que formaron después las guerras carlistas, fue el bando carlista. Entonces a la primera generación de las derechas y a la primera generación de las izquierdas se le dio en llamar tradicionalismo y liberalismo. ¿Vale? Ya. ¿Mm? Entonces tú tienes ya dos grupos que se oponen. Como los tradicionalistas fueron derrotados, de los liberales surgieron tres grupos que ya estaban, y que incluso ya estaban peleando, pero que todavía no peleaban tanto porque todavía no derrotaban a sus enemigos. Pero cuando derrotaron a sus enemigos, cuando por fin acabaron, por decirlo de alguna manera, con los tradicionalistas, que eran la piedra en el zapato de liberales y conservadores y todo lo demás, que estaban todos juntos, entonces ya se notó la pelea y aparece la discusión, la pelea profunda entre liberalismo y conservadurismo. ¿Mm? Los liberales se enfrentan a los conservadores y aparecen los radicales por la izquierda. Por la izquierda de los liberales aparecen los radicales, que serían unos liberales más cuáticos todavía. ¿Vale? Claro. Y ahí tenéis la segunda generación. En la segunda generación los liberales pasan a ser el centro, por izquierda aparecen unos que antes eran de los mismos, pero que ahora se llaman radicales, y por derecha, que son los del Partido Radical. ¿Se acuerdan que estábamos recién hablando en el llamado anterior estábamos hablando de los radicales? ¿Se acuerdan? Esos juegan, ¿vale? Pedro Aguirre Cerda, no sé qué, en caso de Chile. Pero en todo el mundo hubieron partidos radicales y grupos radicales de ideología radical. Entonces, entre medio de los radicales y de los conservadores empezaron a aparecer los socialistas. Porque, por cierto, los socialistas no solamente aparecen del bando de izquierda, sino que tienen también una genealogía rara en la derecha. Ya. Entonces aparecen los socialistas, y los socialistas se ponen a la izquierda de los radicales, entonces en el centro quedan los radicales, ya los radicales ya no son de izquierda, sino que quedan en el centro, y los liberales y los conservadores quedan apretujados en la derecha. ¿Ya? Vale. Porque ya apareció la tercera generación de izquierda. Pues todavía no aparecía la tercera generación de derecha, porque seguimos teniendo a los conservadores como la derecha, solo que ahora los liberales como que se les arrejuntaron y como que se les semifusionaron. Sí. Vale. Seguimos avanzando en la historia, y esta es una discusión abierta. Gustavo Bueno dice que sí, yo digo que no. ¿Los fascistas son de derecha o no? Gustavo Bueno dice que sí, yo digo que no. Pero, y hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. El punto es que esos serían considerados la tercera generación de la derecha. ¿Vale? Yeah. Que cuando aparecen a principios del siglo XX, desaparecen los liberales y los conservadores, al menos en Europa. Solamente quedan en Estados Unidos, donde los liberales siguen siendo la izquierda, por cierto. Entonces aparecen en Estados Unidos los fascistas, o sea, en Europa los fascistas, y en América también aparecen los grupos de ese estilo, corporativistas, etcétera, y el liberalismo y el conservadurismo pierden mucha atracción. Por esa misma época, creo que es Pío XII, no estoy seguro, o Pío XI saca... se me olvidó el nombre. Se me olvidó el nombre de la encíclica, pero bueno, donde habla del principio de subsidiariedad y de otros elementos, ¿vale? No es Quadragesimus Annus. Bueno, no me acuerdo, ya. El punto es que ahí se reorganiza todo, porque los católicos que habían estado medio perdidos, medio desorientados, se organizan en lo que va a ser la democracia cristiana, que sería la tercera o cuarta generación de la derecha, si es que consideramos a los fascistas o no de derecha. Y esa derecha demócrata cristiana, que no tiene nada que ver con el Partido Demócrata Cristiano de Chile, es la ideología de la UDI, es la ideología del Partido Popular Español, es la ideología de la Democracia Cristiana Unida de Alemania, es la ideología de la Unión Europea. Es una derecha, el concepto clave de esto, bueno, es la idea de la economía social de mercado, ¿cierto? ¿Vale? Y
esa derecha, digamos, se corre sola hacia la izquierda por el trabajo cultural que todos ya hemos estudiado tantas veces, ¿no es cierto?, la escuela de Frankfurt y del posmodernismo, y todo eso mueve las cosas hacia la izquierda con el ecologismo, con la agenda gay, no sé qué, y te mueve a todos esos hueones hacia la izquierda en la década de los 90, de los 2000, te empieza a mover a los demócratas cristianos hacia la izquierda. Entonces ya para la década del 2010 se queda un espacio abierto y tiene que surgir una nueva derecha, que es lo que tenemos hoy en día. ¿Y de dónde sale esa nueva derecha? Bueno, de lo que se estaba discutiendo. ¿Y qué es lo que se estaba discutiendo? Había dos protagonistas en la conversación. Los neonazis, que llevaban harto rato hueveando desde que apareció el internet, tratando de recuperar relativamente su relevancia por medio del internet, y los libertarios, que habían cobrado cierta relevancia por la crisis del 2008. Ya. Entonces esos dos hueones estaban discutiendo, y esos dos hueones estaban discutiendo desde más a la derecha que esta derecha que se estaba corriendo paulatinamente a la izquierda. Entonces aparecen estos nuevos personajes que todavía no sabemos cómo ponerle nombre al fenómeno, por eso todos le dicen nueva derecha, donde tenemos, ¿no es cierto?, a los Kaiser, a los Milei, a los Trump, a los Meloni, a los Vox, Alternativa por Alemania, Nigel Farage, etcétera. Empiezan a cobrar relevancia porque empieza a surgir esto que la gente dice, la extrema derecha europea, euroescépticos, no sé qué, todo eso, ya, todos esos picos, todas esas huevas están en este fenómeno de discusión entre ideas libertarias e ideas nacionalistas que se tomaron en el internet durante unas décadas y aparecen, ¿no es cierto?, cuando se les abre ese espacio, cuando la democracia cristiana, que es la UDI, no el partido DC en Chile, ¿no?, les abre un espacio y les deja correr por derecha, y esas discusiones, los libertarios que están discutiendo y los nacionalistas que están discutiendo no están en la nueva derecha, ¿vale? Porque son hueones radicales de su bola nazi o de su bola libertaria, ¿ya? En la nueva derecha están los que estaban mirando esas discusiones y absorbiendo ideas y tratando de conciliarlas, porque decían, le encuentro la razón a los nazis en esto, pero no en esto otro, le encuentro la razón a los libertarios en esto, pero no en esto otro. Entonces, en esa bola sincrética que se dio como observación del fenómeno de las discusiones, surge esta bola y vamos a ver qué sale. Pero como te digo, al darte cuenta, tú te das cuenta de que hay un proceso de oposiciones, de dialéctica y de relación entre las posiciones políticas que va engendrando nuevas generaciones de lo que llamamos izquierda y derecha, que se definen a sí mismas por oposición a la otra.